La primera vez que escuché el nombre de Guanajuato, era solo un lugar en el mapa, un pequeño rincón de México que se mencionaba en las conversaciones familiares. Pero eso cambió en la década de los 80, cuando la vida de mi familia y la mía se entrelazaron con una historia que desafiaría todo lo que entendemos sobre lo sobrenatural. Todo comenzó una noche de verano, con un golpe en la puerta que nos llevó a la orilla de un abismo oscuro del cual nunca pudimos escapar. Esto se pone muy interesante. Solamente suscríbete que ya empieza lo mejor de la historia. Mi abuela, una mujer de fe profunda y de carácter fuerte, siempre había tenido un vínculo especial con los sacerdotes locales. Su devoción era conocida en el pueblo, y su casa se consideraba un lugar de refugio para aquellos que buscaban consuelo espiritual. Era una noche tranquila cuando, de repente, un hombre llegó a nuestra puerta con una urgencia palpable en su voz. Decía que necesitaba ayuda, que algo terrible le había ocurrido, pero no pudo especificar mucho más. Mi abuela, siempre dispuesta a ayudar, lo invitó a entrar. El hombre estaba al borde del colapso, sus ojos reflejaban el pánico y el desasosiego. Su historia era fragmentada, pero lo que alcanzamos a entender era que había visto una figura siniestra, una mujer vestida de negro que parecía surgir de la nada y desaparecer en la oscuridad. No era la primera vez que oíamos rumores de tales apariciones, pero lo que hizo que esta vez fuera diferente fue la manera en que el hombre hablaba, como si estuviera bajo una influencia que no podía comprender ni controlar. Fue entonces cuando apareció el padre Lucas, un exorcista retirado cuyo nombre evocaba respeto y misterio en el pueblo. Era un hombre de edad avanzada, con un porte que denotaba tanto sabiduría como agotamiento. Había abandonado el sacerdocio hacía décadas, eligiendo una vida tranquila como pintor en un rincón apartado de Guanajuato. Sin embargo, su conocimiento sobre el mundo espiritual no se había desvanecido. Más bien, había crecido en profundidad y oscuridad. El padre Lucas se acercó a mi abuela con una calma inquietante. Le entregó un crucifijo antiguo, desgastado por el tiempo y marcado por el uso. Este crucifijo, dijo con voz grave, posee un poder ancestral que ha sido usado en exorcismos durante siglos. Deben manejarlo con cuidado, pues su fuerza puede atraer tanto la luz como la oscuridad. Sin dar más explicaciones, se despidió y desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí una sensación de inquietud. El crucifijo, a pesar de su apariencia modesta, parecía irradiar una energía que nadie en la familia podía ignorar. Mi abuela decidió usarlo para ayudar a una joven del pueblo que, según los rumores, estaba poseída por un demonio. La joven, de apenas 16 años, había sido víctima de fenómenos extraños y violentos que habían dejado a su familia desesperada. La noche en que llevamos el crucifijo a la casa de la joven, el aire estaba cargado con una tensión que hacía que cada sombra pareciera moverse. Mi abuela, junto con los padres de la joven y algunos miembros de la comunidad, comenzó a realizar un ritual de exorcismo. Las palabras en latín resonaban en la habitación, y el crucifijo se sostenía firmemente en el centro del ritual. A medida que avanzaba la ceremonia, el ambiente se volvió cada vez más denso, como si la misma oscuridad estuviera tratando de apoderarse de nosotros. En ese preciso momento, el comportamiento de la joven cambió drásticamente. Sus ojos se volvieron vidriosos y su cuerpo comenzó a contorsionarse de manera antinatural. Los gritos y los susurros de dolor y furia llenaban la habitación. Aunque el ritual continuó, no pudimos evitar sentir que algo estaba muy mal, que la influencia del crucifijo no era completamente benévola.
Si te gusta este tipo de historias, dale like y continuamos. Después de esa noche, los eventos en nuestra propia casa tomaron un giro inquietante. Las cosas comenzaron a suceder con una frecuencia alarmante. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió una noche en la que mi madre, que estaba sola en casa, comenzó a vomitar violentamente. El sonido provenía del armario donde habíamos guardado el crucifijo. El estrépito era tan perturbador que mi abuela y yo decidimos investigar. Al abrir el armario, el crucifijo estaba allí, y el ambiente alrededor de él parecía extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia oscura. La situación se volvió más tensa cuando intentamos comunicarnos con la tía Martín, una figura venerada en el pueblo por su sabiduría y fuerza espiritual. Llamamos desesperadamente, pero la tía Martín no respondió. Estaba en la iglesia, realizando su acostumbrada vigilia. El tiempo que pasamos esperando la respuesta de la tía Martín fue tortuoso. Cada minuto parecía extenderse en una eternidad mientras la atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva. En medio de esta angustia, una figura apareció en la puerta de nuestra casa. Era una mujer misteriosa que intentaba entrar. La puerta, que normalmente estaba abierta, estaba ahora cerrada con un candado que nunca antes habíamos usado. La mujer parecía tener un propósito oscuro. Su presencia estaba cargada de una sensación de amenaza. Intenté bloquear la puerta, sintiendo su respiración al otro lado y el olor a tierra herbal que emanaba de ella. El terror que sentí en ese momento era indescriptible. Era como si la misma esencia del mal estuviera tratando de atravesar nuestras defensas. A medida que las noches se volvían más perturbadoras, mi hermano se preocupó por la extraña conversación que escuchó a través del teléfono. Los murmullos distantes y las palabras horribles que escuchaba de nuestra madre y hermana indicaban que algo no estaba bien. La presión en su pecho se intensificó y, temiendo lo peor, decidió llamar a casa. La risa burlona que escuchó al otro lado de la línea lo hizo sentir que había algo profundamente equivocado y optó por alejarse antes de que la situación empeorara. Fue en medio de toda esta desesperación que el padre Lucas regresó. Su presencia en la casa fue recibida como una señal de esperanza, una última línea de defensa contra la creciente oscuridad. A pesar de sus esfuerzos por convencer a Fernando, su hermano, de que abandonara la casa, Fernando decidió quedarse. En la habitación, mientras se realizaban los rituales y oraciones, se podían escuchar palabras en latín, como si mujeres invisibles estuvieran llamando desde las sombras, intentando castigar a nuestra familia. El padre Lucas parecía ser la única fuente de alivio, aunque su propia salud comenzó a deteriorarse. Durante un viaje a un pueblo cercano, experimentó un ataque de pánico severo y vomitó una sustancia negra, una mezcla de lo que parecía ser oscuridad misma. La conexión entre el crucifijo y las leyendas de brujería que se rumoreaban en el pueblo vecino se volvió más clara. Su fatiga y estrés eran visibles, y su sufrimiento reflejaba el peso de las fuerzas que había enfrentado en su lucha contra el mal. La última etapa de nuestra historia estuvo marcada por el miedo persistente. Mi familia y yo nos refugiamos en la habitación de mi madre, intentando mantenernos en silencio y ocultos de lo que pudiera estar acechando en la casa. El olor a flores y plantas frescas que emanaba de la habitación nos recordó al jardín de la abuela, y cada ruido en la distancia solo aumentaba nuestro terror. Los disparos lejanos y el silencio que seguía a cada uno de ellos hicieron que la situación fuera aún más aterradora. El legado del crucifijo y los eventos sobrenaturales que nos envolvieron marcaron nuestras vidas de manera indeleble. La historia de nuestra familia, entrelazada con las fuerzas oscuras y el poder del crucifijo, nos dejó con una comprensión más profunda de lo que significa enfrentar lo desconocido.
Años después, el miedo nunca se desvaneció completamente y la presencia de lo inexplicable continuó influyendo en nuestras vidas. El crucifijo y el recuerdo de los eventos que ocurrieron en nuestra casa se convirtieron en un recordatorio constante de que, a veces, el terror no es solo una cuestión de lo que vemos, sino de lo que sentimos y lo que queda en el aire, incluso mucho después de que la oscuridad se ha desvanecido. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia y si has vivido algo similar. Hasta pronto.